¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos Ángeles y más. Bueno, el día de hoy andamos por acá, en algún lugar de la Sierra del Estado de México, en la fábrica de Bioma. Bioma es una empresa mexicana que se dedica a hacer alimentos para peces, medicamentos para peces y algunos otros productos para animales. Envasan arena para gato, hacen shampoo para perros y gatos, tienen algunos shampoos para hamsters, tienen muchas cosas para animales. Es cosa de que se metan a su catálogo y vean lo que hay. Pero es una empresa 100% mexicana y nos permitieron el día de hoy darnos una vuelta por su empresa. Aquí están un poquito de todo lo que se produce en Bioma, de lo que hay, y realmente es un extenso portafolio. Nos hizo favor de recibirnos nada menos que el propietario, Daniel García Junco, y nos recibió, miren, con su gorra de Bioma y de Acuaristas Unidos, porque gracias a Acuaristas Unidos nos permitieron entrar a esta planta. Entonces nos recibió con eso, muy agradecido a él por habernos permitido ver el proceso de paque de alimentos. Aquí lo que estamos haciendo es justo, están empacando las hojuelas. Las hojuelas ya las ven de varios colores. Para los que conocen los productos de Bioma, son de muchos colores las hojuelas. Y aquí las están empacando a mano. A mano es como se hace el empaque de estas hojuelas. Las ponen ahí en los botes y ahí atrás está la máquina que sella y etiqueta. Ahorita vamos a ver. Ahí la chica lleva unos botes, la que está al centro, y los va a meter en la máquina, que vamos a ver ahorita pasar allá atrás. Aquí están las demás chicas empacando, metiendo las hojuelas dentro de los botes. Y es algo que hacen a mano, como me decían. Y ahí atrás van los botes, ¿ya los vieron? Entonces miren, van los botes ahorita, los sellan ahí, esa máquina los sella. Ella los compacta y los pone boca arriba. ¿Por qué? Porque la fecha de caducidad va en la parte de abajo del bote. Entonces tienen que estar en esa posición para que la máquina les ponga la fecha de caducidad. Y ahí está la etiqueta. Entonces los etiqueta la máquina, les pone la fecha de caducidad y ya ellas revisan que todo esté bien. La chica está revisando que todo vaya en orden para poder sacar ese lote de comida. Tienen su laboratorio donde revisan el control de calidad de todos los lotes que producen. Los pasan por aquí, tienen su laboratorio de microbiología y tienen el laboratorio donde revisan el control de calidad, que es todo este. Tiene muchos aparatillos que ahorita vamos a ver algunos. La verdad es que está muy interesante. Y ellos, como dicen, si te dicen que te dan una cosa, te la dan. Y para muestra basta un botón. Van a abrir este empaque, lo van a abrir, mírenlo, lo van a desempacar. Acuérdense que trae sellado su sello ese de seguridad. Lo van a abrir y lo vamos a poner en esa máquina, o lo van a poner en esa máquina, para que podamos hacer un análisis de cómo viene esta comida que está en este empaque en especial. Ellos agarran botes aleatorios para estar checando que la calidad sea la correcta. Entonces ponen ahí la comida en ese bote y lo ponen en esta máquina que lo lee por ultravioleta. Y ya nos da las determinaciones. Testing. En la grasa 7.0, la proteína 42.81 y la humedad 2.40. Y aquí con esta otra máquina estamos viendo las concentraciones exactas del azul de metileno, del verde malaquita, de la nitrofurantoína. Entonces esta máquina nos ayuda a ver las concentraciones de medicamentos. La verdad está bien interesante cómo hacen todos estos procesos, bastante científicos, nada es empírico. Todo esto tiene un control de calidad muy importante. La verdad es que esto hace ver que los alimentos, las medicinas, los acondicionadores que compramos con ellos están perfectamente con control de calidad. Aquí están etiquetando otros productos, el cloroquil, ¿ya? Están etiquetándolos, son envases de alitro y están ahí poniéndolos. Ya están etiquetándolos y empacándolos, miren, poniéndolos en las cajas. Ya están encajándolos. Entonces ahí están las chicas y las cierran la caja y vámonos a la que sigue. Y aquí lo que tienen es arena para gato. Ellos envasan arena para gato. Tú estás viendo la arena para gato, pues vean la cantidad que tienen muchísima. Y él me explicaba que porque parte de eso es guardar, porque en la época de lluvias la arena para gatos escasea, porque las minas pues se empalma y ya no la pueden sacar. Entonces ellos tienen mucha arena para gato. Esta es una vista del almacén, de la panorámica de la fábrica. Tiene varias naves, tiene 2 naves.
por lo menos. Y aquí están varios de los materiales que usan. Allá está, ahí donde se hacen las hojuelas. Ahorita vamos a ir para allá. Acuérdense que el proceso tal cual no lo puedo subir porque todos estos son marcas registradas. Entonces no puede uno subir el detallito de qué le echaron y cuánto le echaron y cómo le echaron. Si no, pues ponemos un video panorámico de todo, ¿no? Aquí está la experimentación donde tienen todos algunos experimentos y viendo a ver cómo mejora la calidad de los productos. En este otro huequito me decían que hacen los productos de tortugas y de alimento de fin de semana. Ahí la chica está haciéndolos. Esa es la que hacen. Ahí se están haciendo esas como tortuguitas de blancas, ¿no? Que es donde son de alimento para fin de semana o para las tortugas. Aquí está lo del ojo helado. Y está ya también lo del ojo helado. Vamos a dar una vuelta chiquita porque tampoco les digo, no puedo poner todo el proceso. Pero vamos a dar una chiquita por ahí. Vamos a asomarnos ahorita que podamos. Y bueno, aquí están ya empacados Betabits. Miren, aquí hay Betabits. Ahí hay una máquina que los empaca en bolsitas pequeñas, que es la que viene en el Betabit. Lo teníamos en el laboratorio, pero ya no. Pero no, como que no cabe ya. No caben, ya no caben. Este es el Museo de Retención de Muestras. Aquí están las muestras que ya se supone que ya caducaron, pero las cuidan un tiempo para estar seguros de que todo funciona. Toda muestra que sale de la línea de producción, todo producto que sale de la línea de producción, se toma una muestra y se conserva durante toda su vida útil, más un 50% más. Más 50% más. Es decir, por poner un ejemplo, si la vida útil del producto fuera un año, lo conservamos año y medio. Ajá, ok. En esa proporción con todo. Aquí metemos las harinas, todos los componentes, con todos los macro y micro ingredientes, se mezclan. Y aquí se produce la hojuela. Después de que lo mezclan todo y hacen la hojuela. Y bueno, el proceso de hacer la hojuela, les digo que no se los puedo poner porque eso no está permitido. Pero me permitieron volver, pues regresarnos otra vez aquí, donde lo están empacando, donde la tienen ahí toda lista, de muchos colores. Es muy chistoso porque me decían que la hojuela se produce en un solo tono, obviamente, pero la tienen que pintar o la tienen que teñir, ¿no? Como los alimentos, ¿no? Que nosotros consumimos, muchos son de un color y están teñidos de otro color, ¿no? Y eso es para que generalmente el humano le llame más la atención, porque a los peces les da exactamente lo mismo que sea de un color o del otro. Pero para el humano, que es quien se los surte, pues se ve bonito de varios colores, ¿no? Y entonces, bueno, aquí están otra vez el proceso de etiquetado de los botes de ahí atrás, ya lo habíamos visto, pero se los vuelvo a poner por si alguien no se fijó muy bien. Van los botes así, la máquina los sella, ella los compacta, lo pone boca abajo para que se ponga la caducidad y se pone la etiqueta. Y mientras la otra chica está empacando a mano todas esas hojuelas que ya prepararon y que ya tienen listas ahí. Iremos ahora al almacén, que nos platique un poquito de cómo funciona el almacén, o más bien cómo le hacen para tener stock suficiente en caso de que yo quisiera llegar y hacer algún pedido. Esto es otra vez el laboratorio, una pasadita, ya vimos también cómo funcionan algunas cosas. El de microbiología no entramos porque ese sí está todo más estéril, pero ahí está el laboratorio de microbiología y los laboratorios para checar el control de calidad de las cosas. Eso es lo más importante de esos laboratorios. Que las cosas vayan como dicen que van. Vamos al almacén. Históricos de venta. Ajá. Para que tengamos un mínimo de 4 semanas de venta. De venta promedio. Ajá. Entonces, si vendemos 50,000 al mes, pues tenemos 50,000 de producto como mínimo. Extras. Ajá. ¿Me explico? Sí. Más hojuelas. Y aquí tiene el lote y aprobado, y cuántas piezas y todo. Sí. Perfecto. Buenas básicas. Tenemos la fecha de producción, la fecha de caducidad, el número de orden de producción, el número de lote, el contenido en piezas de esta caja, la identificación del producto, bolsa Paulus de 50 gramos, su código de barras,
Claro. que es del empaque. Tenemos al responsable de la producción, en este caso la supervisora es Ana Claudia, y el visto bueno del jefe de laboratorio, Omar. Omar, el que conociste allá. conocimos allá. Ahora, Omar es Omar es la persona responsable ante la Secretaría de Salud de que estos productos llevan la calidad correcta. Tiene su sello y cada 2 años se recertifica antes de ser Senacica, más que salud es Senacica. Y esta fue nuestra visita a la fábrica de Bioma. Es realmente un lugar increíble. Vean toda la cantidad de producto que tienen acumulada y toda la que están produciendo, ¿no? La verdad es que es un lugar muy, muy bonito. Aprende uno muchísimo de la producción de alimento para nuestros peces. Y ellos también, pues como ya les había dicho, mandan al extranjero, a Honduras. Estaban preparando otros embarques para Puerto Rico y estaban algo para Panamá. Y no puedo dejar de agradecer a Daniel García Junco, nuestro buen amigo, que trabaja de dueño, dice ahí en la fábrica, que traía su gorra, miren, de Acuaristas Unidos y de Bioma. Qué detallazo, ¿no? Que gracias por abrirnos su fábrica para verla, para conocerla y estar ahí un ratito. Y acuérdense que todo esto es lo que produce Bioma. Hay comida para peces, hay acondicionadores, hay medicamentos, hay comida para perros, gatos, arena para gatos, shampoos, hay de todo un poco. Si les gustó, denle click a la campanita, suscríbanse al canal. Nos vemos en un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Gracias a los de Bioma por su apoyo y por permitirnos entrar a este pequeño reportaje. Saludos a todos.